Boas tardes a todos. Estamos agardando por don Mario Crecente, que é o que organiza estas conferencias por toda a diócese. Pero bueno, está chegando, pero como tamén estamos no inverno e se fai noite, é mellor xa comenzar, aínda que ele interveña ao remate. Como sabedes, estamos celebrando os 800 anos da Catedral de Mondoñedo, concretamente do pontificado de Martín I, do bispo Martín I. Levamos xa varias conferencias e exposicións. Comenzamos en Mondoñedo, segueuse en Ferrol, pasouse polas raíces, polas orixes da diocese en Bretoña, e hoxe estamos aquí tamén nas raíces en San Martiño. Quen tiña que presentar o conferenciante era don Mario Crecente, que como dixe non chegou aínda. Eu lín algo del, algún traballo, e lín un seu currículo, pero non apuntei no trouxen porque pensaba que a outra persoa chegaría a tempo. Bueno, hoxe lle dixen dúas líneas. Don Ramón Izquierdo Perrín, catedrático emérito da Universidade da Coruña, profesor catedrático de Historia da Arte, creo que coa especialidade do medievo. Por tanto, diríamos que temos aquí unha autoridade académica que coñece ben o lugar onde estamos. Precisamente na entrada falábamos con don Serafín, que xa fai bastantes anos. Don Ramón viña por aquí e sempre foi ben acollido, dando facilidades para que el puidera investigar, eso, despois supoño que publicar, porque ten evidentemente traballos publicados. Bueno, pois nada máis, agradecemoslle este servicio á diocese, a San Martiño, ao Concello de Foz, está aquí o señor alcalde. Para nós é unha persoa coñecida na diocese porque colabora concretamente, polo que eu sei, en estudios mindonienses, e tamén colaborou en outras conferencias, eu recordo, con motivo do ano xubilar del San Rosendo, que tuvo el tamén, creo que, algunhas intervencións. O sea que para nós é unha persona cercana, familiar. Bueno, pois don Ramón ten a palabra, entonces o remate don Mario Crecente tamén clausurará de alguma maneira esta primeira conferencia. A exposición dos paneis que relatan a historia da catedral, da diocese en definitiva, están na catedral. Bueno, falo da Catedral de Mondoñedo, pero tamén San Martiño é catedral. Bueno, pois están na Catedral de San Martiño, nas naves, creo que ao longo das naves do templo. Bueno, pois moitas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Las cosas así que no se preparan salen mejor. Y más afectivas y más directas. Y gracias también por haberme invitado a dar esta conferencia aquí con motivo del 800 aniversario de la Catedral de Mondoñedo. Y aprovechando esa circunstancia, pues a mí me toca hablarles del título que ustedes ven aí, As Catedrais Medievais de Mondoñedo, Arquitectura escultura, puesto que de otros aspectos, como puede ser la pintura o la orfebrería, pues se ocupan o se han ocupado ya otros conferenciantes según el programa de este ciclo. Yo quiero agradecerles a todos ustedes su asistencia en una noche tan fría como la actual, y también agradecer la presencia del vicario de la diócesis y del alcalde de Mondoñedo y de uno de sus concejales por acompañarme en este momento. Por lo tanto, yo voy a
voy a comenzar con mi tema. Tenemos que... ¿Cómo funciona? ¿Dónde está lo del avance de página? No, vamos a ver para atrás. Ahí. Tenemos que empezar para avanzar. Y esto, vale, gracias. Tenemos que empezar por tener en cuenta la organización administrativa de la Iglesia en Galicia, que desde la Edad Media pues, ha cambiado muy poquito, ha cambiado algunos límites territoriales, pero sigue siendo, como vemos ahí, pues, esa serie de diócesis, ¿no? Unas diócesis en donde la diócesis de Mondoñedo corresponde a la diócesis de Mondoñedo esta porción de la parte norte del territorio de Galicia, ¿no? Como ven, es la que participa con la actual organización administrativa en provincias de una parte de la provincia de La Coruña y otra parte, la parte norte de la provincia de Lugo. Está a caballo, diríamos, de esas dos diócesis. El resto de las diócesis, pues en principio no nos van a interesar porque no vamos a hablar de ellas en este año. ¿Cuándo empieza a fraguarse toda esta organización diocesana? Bueno, la organización de diócesis empieza a organizarse en la Iglesia en general, no solo en Galicia, pues a partir del Edicto de Milán, a partir del año 313, cuando la Iglesia tiene libertad de culto y por lo tanto necesita no solamente de unos cuantos fieles que acuden aquí o allá a la fracción del pan, que era lo que celebraban, sino que necesita también de una organización administrativa para que esa Iglesia cumpla con su cometido y atienda a sus fieles. Esa es la razón de estas organizaciones, lo mismo que hay también, pues después las parroquias, todas estas cosas que todos conocemos, al menos de oídas. La diócesis de Mondoñedo, desde el punto de vista de su capitalidad, va a tener una singularidad con respecto a todas las demás de Galicia, y es que es una diócesis que a lo largo de los siglos pues va a tener una itinerancia mayor que ninguna otra, puesto que va a tener una serie de capitales distintas, todas dentro de su territorio diocesano, es decir, todas dentro de esta parcela, por así decir, y en esa situación es la que vamos a movernos hasta ahora. Los comienzos de esa organización administrativa van a tener un primer origen en Santa María de Bretoña. Santa María de Bretoña es una capital diocesana que va a ser anterior a San Martiño de Mondoñedo y que va a tener una duración aproximada de unos 2 o 3 siglos. Aparece posiblemente en época sueva, en época de Teodomiro, es decir, en la segunda mitad del siglo VI, y se empieza a organizar ahí un grupo de fieles presididos por un obispo, con un clero que atiende a sus necesidades. De esos momentos iniciales, hoy apenas nos queda nada, diríamos, a la vista. Solamente vamos a verlo después en otra imagen, una lápida de piedra. Porque esa iglesia antiquísima se va a rehacer por completo para esta que vemos ahí en la imagen, a mediados del siglo XVIII. Claro, cuando uno se maneja un poco en cuestiones de arquitectura religiosa medieval, pues ve que efectivamente esta iglesia tiene una valoración espacial y volumétrica que es heredera, en cierta manera, de aquella iglesia primitiva que no sabemos muy bien cómo es. Esto no se hizo para mí. Por ejemplo, la propia división interna en esas 3 naves, con pilares en vez de columnas, con una austeridad ornamental muy grande, no puede decir, sí, esto es típico del siglo XVIII, de mediados del XVIII, sí, es cierto, pero también es típico
de lo que ocurría en las iglesias prerrománicas, de las que aquí indudablemente hubo una. Y ahí tenemos la lápida que nos dice exactamente el año en que se hace este edificio, el año 1784. Del siglo VI nos va a quedar esa lápida, que ven ahí en el recuadro inferior, y conocemos también de la iglesia medieval lo que pudo ser su cabecera, que es a lo que corresponden las otras dos fotografías en blanco y negro que vemos ahí. Aquí vemos que hay como si fuera un gran ábside y un espacio central, incluso ahí con unos posibles restos de un altar o algo parecido, que es fruto de unas excavaciones que hizo Chamoso Lamas en ese año de 1970. Desde entonces no se ha vuelto a excavar ahí, esto ha quedado sellado y sería cuestión, si se quiere saber más de cómo pudo ser esta iglesia, pues diríamos de iniciar una nueva campaña constructiva. Eso le correspondería al Ayuntamiento de Apastoriza, que es a la que pertenece, no al de Foz, que bastante tiene con lo que tiene. Bueno, después de esos inicios muy complicados, porque yo se lo digo así muy escuetamente, porque después tenemos cosas más importantes en las que pararnos, pues va a ocurrir en la península ibérica un acontecimiento que marca la historia de la península. Todavía no se puede hablar de España, sino de la península ibérica o de Hispania, en todo caso, y que en cierta manera casi marca la de Europa, que es la invasión musulmana de la península. La invasión musulmana de la península, que se produce en el año 711, arrasa, diríamos, con toda esta cultura que se había ido formando desde tiempos romanos, a la que se le justapone el mundo cristiano y que estaba empezando pues, a florecer dentro de las dificultades existentes a la caída del Imperio Romano. Es cuando está el reino hispano-visigodo, que está encarrilando las cosas, después de que además los visigodos han conquistado Galicia, y por lo tanto diríamos que era un momento de esperanza para lo que hubiera podido ser la cultura gallega a partir de entonces. Pero esa invasión hace sobre todo, claro, es una invasión de una religión distinta que tiene la Guerra Santa como una de sus metas o de sus principios y que tiene además la consideración, que sigue en nuestros días vigente, de considerar infiel a todo aquel que no es islámico, que no es musulmán. Por lo tanto, eso quiere decir que lo mejor que se podía hacer en ese momento era escapar, porque de lo contrario era fácil que no se contaran demasiados días. Se abandonan las diócesis, se abandonan las ciudades, se abandonan las poblaciones y sabemos todos que se van a refugiar los cristianos básicamente en las montañas de Asturias y que ahí se va a empezar a formar unos grupitos que van a comenzar a, diríamos, a hacerle frente al mundo islámico y que van a ir consiguiendo recuperar una serie de territorios. Eso es lo que llamamos de manera genérica la Reconquista. Bien. Esa Reconquista tenemos que tener en cuenta que va a contar desde sus principios, desde sus comienzos, con Galicia, con el territorio de lo que era la Galaecia romana. La Galaecia romana, no la Galicia actual. La Galaecia romana cogía parte de lo que es hoy Asturias, la parte occidental de Asturias, y por el sur llegaba prácticamente hasta la ciudad de Oporto. Por lo tanto, era mucho más amplia que lo que nosotros consideramos hoy Galicia. En ese territorio, que está liberado, va a comenzar una época de repoblación, porque no basta con que ya no haya un poder militar más o menos vinculado al mundo islámico, sino que lo que importa es que ese territorio se consolide, y el territorio se consolida con población. Estamos viviendo en nuestros días perfectamente con la despoblación del campo, poco por caso, ¿no? Bueno, pues ese fenómeno, con otras connotaciones obviamente, es lo que ocurre en este momento. Y los reyes de Asturias se dan cuenta de que tienen
un medio magnífico para repoblar ese territorio. Y ese repoblar ese territorio supone volver a la normalidad. ¿Cómo se vuelve a la normalidad? Entre otras cosas, volviendo a establecer las diócesis. Aquellas que habían quedado abandonadas, hay que volver a repoblarlas. ¿Se van a repoblar en los mismos lugares? Pues no. No. Hemos dejado la primitiva diócesis de Mondoñedo en Bretoña, pero cuando se va a recuperar esa diócesis de Mondoñedo, ya en tiempos de Alfonso III, fundamentalmente, es decir, en el siglo IX, la segunda mitad del siglo IX, se va a establecer la capital diocesana en Mondoñedo. Pero ojo, ese Mondoñedo es este, no es la ciudad de Mondoñedo. Y lógicamente, para que vuelva a funcionar la diócesis, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer una nueva iglesia, tiene que establecerse un nuevo clero, tienen que venir unos nuevos fieles que pongan a andar toda esa máquina administrativa, sí, pero religiosa también. De ahí va a salir una primera iglesia prerrománica en la que va a tener un papel destacado San Rosendo. San Rosendo es un personaje clave en la historia de Galicia del siglo X, por sí mismo, hombre de una extraordinaria valía, pero también por sus relaciones sociales. No podemos olvidarnos de que él era de la familia del rey del momento. No era de una manera directa, pero sí estaba emparentado con el rey, por lo tanto eso facilita mucho las cosas, ¿no? Entonces, esa es una etapa primera de San Martín de Mondoñedo. Pero ese San Martín de Mondoñedo, pues realmente es desconocido. Si ustedes visitan abajo el centro de interpretación, van a ver allí unas hipótesis, que como hipótesis son válidas, pero que no quiere decir ni mucho menos que eso fuera así, San Martín de Mondoñedo. Hay que ser honrados y tenemos que reconocer que lo que fue ese San Martín de Mondoñedo prerrománico, a día de hoy lo desconocemos. Sí que tenemos en el San Martín de Mondoñedo actual algunos elementos y algunos trozos de muro que tienen ese origen, pero que no nos permiten a partir de ahí decir, bueno, esto era una iglesia que tenía aquí una ventana, ya una puerta, aquí un altar. Es decir, todo hay que valorarlo en su justa medida. Es, repito, lo que tienen abajo, muy valioso para que hacerse una idea de cómo pudo ser, como una suposición. Bien, esa iglesia va a continuar en uso pues hasta finales del siglo XI. A finales del siglo XI se producen una serie de situaciones nuevas, tanto a nivel religioso como a nivel político y económico. Y tenemos que pensar que todos los cambios van siempre unidos unos a otros, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, pues por un lado tenemos el cambio de rito. En España había un rito específico, el rito hispánico, que se va a abandonar en beneficio del rito romano. Por lo tanto, es ahí un acicate para que las iglesias se adecúen a esas nuevas normas de tipo litúrgico. En segundo lugar, nos encontramos también que es una etapa en la que, bueno, ya la Reconquista está muy lejos de Galicia, o bastante lejos por lo menos, por lo tanto aquí se puede pensar y actuar con mayor libertad y con mayor generosidad también, y aumenta la población. Es una época de relativa paz. Estamos hablando del reinado de Alfonso VI, que fue uno de los grandes reyes de la Edad Media española. Por lo tanto, en ese ambiente de cambio, ambiente de mejora, es cuando vamos a asistir a los comienzos de la construcción de San Martín de Mondoñedo. Una iglesia de San Martín de Mondoñedo que se va a comenzar en el año 1075 por parte de un obispo que se llama Gonzalo. Y claro,
decir el año 1075, pues a alguna gente puede ser que no le diga nada, pero si tenemos en cuenta que es el año en que se empieza también la Catedral de Santiago, entonces ya lo vemos con más respeto, ¿no? Ya decías, bueno, pues no era ninguna tontería lo que pasa ese año por aquí, por Galicia. Pero claro, ustedes dirán, la Catedral de Santiago y la Catedral de San Martiño de Mondoñedo, pues no se parecen casi nada, ¿eh? Y es cierto, se parecen porque van a obedecer a principios conceptuales dentro de la arquitectura distintos. Tenemos por una parte una arquitectura románica de origen francés, que es lo que vamos a encontrarnos en la Catedral de Santiago, desde sus inicios, y tenemos algo que ya había estado, diríamos, más en boga, por así decir, pero que es cuando llega a Galicia, que es una tendencia lombardo-catalana. La Lombardía, esa zona del norte de Italia, y Cataluña van a tener una difusión muy temprana de la arquitectura románica. Y desde esos centros catalano-lombardos, los maestros van a salir hacia otras latitudes, hacia otros lugares. Bueno, uno de esos maestros, que no sabemos quién era, va a recalar aquí. Y se va a hacer cargo de la construcción de la iglesia, de la catedral de San Martiño de Mondoñedo. Claro, en la fotografía anterior, viéndolo así, diríamos que San Martiño de Mondoñedo está todo hecho de una tirada, ¿no? Todo está perfecto, la nave, la no sé qué, no sé cuántos. Lo único que diríamos que le estorban, entre comillas, son los contrafuertes estos gigantescos. También los tienen muy bien explicados abajo, en el centro de documentación. Es necesarios para que esto se haya mantenido en pie, porque si no, esto se había caído todo a mediados del siglo XIX. De hecho, el arquitecto diocesano en un momento, cuando el obispo le habla de restaurar San Martiño, le dice, mire, tírela y haga otra nueva porque no hay por dónde hincarle el diente. Y es el lanteiro este el que le dice al obispo, mire, usted déjeme a mí que yo se la arreglo. Variando las cosas es así, resumiéndolas, ¿no? Claro, ¿por qué hay esa ruina? Pues mire, por algo muy sencillo. Porque si ustedes se fijan, la cota en la que nosotros estamos, en la que está esta casa, esa es la cota originaria de la iglesia. Si la llevamos para ahí, tendríamos que tenerla por aquí. Pero resulta que de aquí a aquí, pues han excavado un montón, para abrir caminos, para abrir pasos, para lo que sea. ¿Y qué ha pasado? Pues que la cimentación de la cabecera se ha quedado desnuda, se ha quedado al aire. ¿Y qué pasa cuando se descarna una muela, pongo por caso, un diente que se cae, ¿no? Pues esto es igual. Variando todo lo que ustedes quieran es lo mismo. ¿Cuál es la solución para que no se caiga? Meterle esto. Bueno, dicho eso, vamos ya a dejarnos de estas intervenciones. Bueno, yo que me aprenda esto acabé. Vamos a ver, ahí tenemos la planta. Posiblemente la planta les llame la atención porque, como ven ahí, es casi imposible ver dos líneas rectas seguidas, ¿no? Bueno, la planta que tienen ahí es verídica, es cierta, está hecha por un arquitecto que es al mismo tiempo historiador del arte, que es ese señor que aparece ahí, José Ramón Solaluz. Es decir, es una planta de fiar. Vamos a ver la planta, porque de ver la planta vamos a aprender muchas cosas. Ustedes saben que las iglesias medievales se suelen empezar a hacer por la cabecera. Y San Martín de Mondoñedo no va a ser una excepción, se empieza por ahí. ¿Cómo se construía en la Edad Media? Porque lo que les voy a contar de aquí sirve para todas las catedrales, monasterios, etcétera, etcétera. Pues primero se hacen los muros, ¿no? Pero también hay que ir haciendo los muros perimetrales.
porque si no tenemos los muros perimetrales, eso es como un castillo de naipes que se puede caer. Los muros van a ayudar a ir manteniendo la iglesia. Y de esos muros, el que tenemos en mejor estado para ver las cosas es este, el muro norte. Y en este muro norte ustedes ven que tenemos unas ventanas que llamamos de doble derrame, hacia afuera y hacia adentro. Lo que es el hueco es solamente eso del medio, pequeñito, para que no se metan básicamente animales, pájaros grandes o cosas de este tipo. Bien, y vemos que ahí lo hay. Aquí ya no, porque eso se hace después. También vemos que a lo largo de este muro por dentro tenemos ahí una columna, otra, columnas que diríamos no coinciden con nada, ni por equivocación. Y vamos a ver después en alguna foto que se van a quedar cortadas, no van a tener un desarrollo demasiado alto. Y además esa altura va a ir bajando desde el extremo este, oriental, hacia el extremo occidental. Bueno, eso quiere decir que ahí hay un cambio de plan, cambio de proyecto, diríamos hoy. Si vamos al otro lado, pues al otro lado, claro, hay más problemas para hacerlo porque en esta zona estaba ya la antigua casa de canónigos, de curas, de lo que sea, donde estamos nosotros ahora, ¿no? Y claro, no se va a tirar ese edificio para hacer la iglesia. Y entonces esa es la razón básica de por qué el muro está tan irregular, ¿eh? Aquí ya no tenemos estas columnitas. Aquí lo que tenemos son unas pilastras. Unas pilastras que sí están bien dispuestas para enlazar con estos pilares compuestos. Pero que tampoco se van a quedar, diríamos, compuestas y sin novio. Es decir, no van a servir arquitectónicamente para nada. Por otro cambio de plan. Otro cambio. Incluso cuando miramos los pilares compuestos, vemos que estos pilares compuestos del crucero no tienen nada que ver con estos. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo a nivel de crucero no se va a hacer a nivel de naves. Por lo tanto, ahí tenemos otro cambio. Entonces, como ven aquí, esto se va haciendo poco a poco y cada vez se va simplificando más. Diríamos que llega un momento en que, esto no es verdad, pero da la impresión de que los clérigos del San Martín del momento dicen: acaba la catedral de una vez porque ya no podemos aguantar más. Y cuando la van a terminar se van a marchar, que esa es otra. Pero bueno. Bien, entonces tenemos claro, no hace falta que se queden con los cambios, uno, otro. No. Me basta con que se den cuenta de que las cosas se van haciendo por etapas y por cambios de proyecto. Eso sí. Lo primero que sorprende son los tres ábsides. Los tres ábsides, un ábside románico convencional tiene una cabecera normalmente semicircular y un tramo recto, llamado el presbiterio, más o menos largo. Aquí, como ven, el presbiterio es mínimo. Es propio de la arquitectura lombardo-catalana del XI. Eso es un rasgo propio del que genera esta iglesia. Después tenemos un crucero destacado solo en el alzado, no en la planta. Y los cruceros en alzado en la arquitectura románica gallega son rarísimos. Cuando se hace un crucero se hace con todas las de la ley. Aquí no, aquí solo es en el alzado. Bien, y vemos que hay un deseo muy claro de marcar el crucero, llega hasta aquí y de ahí hacia los pies es otra cosa distinta. Bien. También aquí en este crucero vemos que se van a poner en práctica pues arquitecturas muy novedosas, ¿no? Hay unos arcos que nos delimitan aquí un espacio cuadrangular y ese espacio cuadrangular se va a cubrir con un cimborrio cuyas esquinas están ahí redondeadas porque van a ir sobre unas trompas cónicas. Luego las vamos a ver. Pero todo eso es novedad para la arquitectura de Galicia.
Eso no se había hecho ni tan siquiera en la Catedral de Santiago. No es que diga que esto es mejor ni peor, es distinto. Es distinto. Bueno, pues vamos a dejarnos de tanto rollo y vamos a ver algunas fotos que es más divertido y más expresivo también. Bueno, estamos ahí. No hacemos buenas migas. Bueno, ahí tienen lo que les decía. Esta es más o menos la cota de terreno original y claro, fíjense por dónde